Hemos llegado al día viernes en esta semana que comenzó señalándonos que hay peligros en nuestra vida, que hay peligros que debemos tener presente para que nosotros no vayamos a caer, pero también me llamó la atención cómo estructura Pablo estas advertencias. Primero dice, ustedes han gustado la buena palabra, luego sí da la advertencia muy fuerte, y luego nos lleva a la esperanza. Y vamos a orar porque en lo que vamos a considerar este día, queremos comenzar a aplicar todo lo que hemos estudiado esta semana a nuestra vida diaria. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por la advertencia que siempre llega a tiempo y porque tú nos ayudas a abrir los ojos cuando todavía podemos hacer algo para evitar el mal. En tus manos de amor encomendamos nuestros corazones para que nos des sabiduría para poder aprovechar las lecciones que nos envías. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En este día viernes, Pastor Dani Perla, hay algunas citas que creo es importante que consideremos, y esto en el contexto de lo que hemos estudiado esta semana. En el camino a Cristo, y es la primera cita que aparece en nuestra lección, aparece esta declaración. Elena de White escribe y dice: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Rendir el yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Ahora bien, para que el alma sea renovada en santidad, ha de someterse antes a Dios. Y Pastora Dani Perla, como usted destacaba esta semana, a veces tendemos a ver estas citas también y decimos, sí, esto es para la gente que está afuera en el mundo y necesita doblegarse al Señor, pero ¿qué peligros hay para nosotros que, conociendo la buena palabra, que se nos ha dado la buena palabra, todavía no hayamos doblegado el yo? Creo que aquí estamos hablando de responsabilidad individual y voy a decirlo de esta forma: somos nuestros peores enemigos. Sí. Nuestro peor enemigo no es alguien de afuera, es adentro de nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús? Del corazón salen. Y entonces comenzó a mencionar adulterios, asesinatos, etc. O sea, es aquí en mi corazón. No podemos vivir culpando a todo el mundo todo el tiempo, es cierto, cada uno pues tiene un ambiente que le rodea. Claro. Sin embargo, al final yo decido cómo yo voy a reaccionar. Y aquí nosotros hemos hablado esta semana de esa guerra contra el yo, porque examinamos que cuando nosotros no nos sometemos al señorío de Cristo Jesús, entonces es porque nuestro orgullo aflora, nuestro yo. Nosotros realmente nos ponemos como Señor y dejamos a Cristo crucificado, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ir con Él, como decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo más difícil es llegar a dominar esa parte, porque es el deseo que hay en nuestros corazones siempre, el que el yo o mis intereses, mis sentimientos siempre estén en primer lugar. Y esa es la parte delicada, porque uno puede creer o puede autojustificarse pensando que lo que uno siente y los intereses que uno tiene están correctos, están en armonía con lo que Dios quiere. Luego, Elena de White toma una cita de un personaje que admiramos en la Biblia. Luego se hace una pregunta en la lección y yo quisiera comentar esto. Primero, la cita que aparece acá sobre ese personaje muy admirado de la Biblia, que es el apóstol Juan, que dice así, la primera parte de la cita que aparece citada: Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. Pero antes, porque quiero hacerle una pregunta, pastor. Vemos aquí a este ejemplo de Juan, pero también entre los discípulos de Jesús estaba alguien llamado Judas, que conocemos muchísimo. Y también escribiendo sobre Judas, Elena de White dice en El deseo de todas las gentes que Judas amaba a Jesús. Una palabra que es bastante fuerte, que Judas amaba a Jesús y veía en Jesús realmente a alguien diferente. Entonces, ¿cómo puede ser que dos personas que amen a Jesús, que vean en Jesús a alguien diferente, terminen con destinos tan diferentes? Porque todos conocemos el destino de Judas.
Recuerdo ese capítulo de Judas en el libro del deseado de toda la gente, y Elena de White dice precisamente eso, y ella añade estas palabras: pero no llegó al punto de rendirse. O sea, no basta solo con el deseo, y ese es el gran problema. Judas tenía un tremendo defecto de carácter, era codicioso. En el caso de Juan era explosivo, sí. pero Juan se relacionó con Jesús, comenzó a contemplarlo a él, permitió que el amor de Jesús tocara su corazón. En el caso de Judas no, siempre cerró la puerta, y Judas dijo: no, este pecado aquí no llegue, Señor, aquí mira todos los demás pecados. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Siempre vamos a hacer una muralla de protección alrededor de nuestro pecado favorito, y lo vamos a defender, y ese fue el problema con Judas. Y Jesús trató de hablarle, incluso yo creo que Jesús hizo algunos actos solo para que Judas reaccionara, se viera cómo estaba él, y sin embargo Judas no llegó a ese punto de rendirse. ¿Qué rendirse? Nosotros sabemos, por ejemplo, en una lucha, en un conflicto, rendirse es cuando, por ejemplo, hay dos boxeadores y uno golpea al otro de tal manera que cae a la lona. Ahí el árbitro, la persona, como le llaman, encargada, el referee, viene y le cuenta a ver si la persona tiene dos opciones: o quedarse ahí, se acaba la pelea, o levantarse y seguir peleando. Ahora, rendirse es decir: Señor, ya no quiero yo manejar mi vida, dominar mi vida, ahora manéjala tú, que sean tus gustos, tus preferencias. Pero nos da miedo rendirnos, porque ya no tenemos el control. El yo, ahí está el yo es: yo controlo, yo. Pero cuando yo se lo doy a Cristo, el yo está sujeto a Cristo, y entonces ahora lo que sucede en mi vida es lo que Cristo quiere. Pero de alguna manera no queremos entregar el yo, no queremos rendirnos, porque disfrutamos, saboreamos ese pecado favorito, y no lo entregamos en las manos del Señor. Pero por muy doloroso que sea, lo mejor es rendirse a Cristo Jesús. Y esto puede plantear si podría decirlo así, un dilema, pastor, porque se nos presentó en la lección también esa pregunta, como para reflexionar. Dios requiere una entrega total, eso usted lo ha destacado, una entrega del yo, una entrega completa. Pero entonces, ¿dónde queda la libertad de elección, el libre albedrío? ¿Y cómo se relaciona con la salvación? Porque si al final yo tengo que renunciar a mis gustos, alguno podría decir: pero entonces no estoy siendo yo. Usando esa palabra que hoy está tan de moda, el ser yo, el individualismo. Es que la entrega del yo es la decisión de entregar mis deseos y mis gustos a Cristo Jesús. O sea, yo dejo que ahora Él me domine a mí, si lo queremos usar. Bueno, de hecho Pablo usaba esa palabra cuando él decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Y siervo lo vemos bien, literalmente él dice esclavo de Jesucristo, porque la palabra que él usa era la palabra que se usaba para esclavo en aquella época. Entonces Pablo dice: sí, yo soy esclavo de Jesucristo, pero soy esclavo por elección, no por la fuerza, sino porque yo me someto a Cristo Jesús, le doy el control de mi vida. Ahora yo voy a comenzar a hacer cosas, no es que voy a ser una marioneta y que yo no voy a tener personalidad propia, no. Yo voy a seguir actuando, pero quien me va a dar la fortaleza es Cristo Jesús. Amén. Entonces es algo maravilloso, es como tener la energía necesaria, tener siempre el combustible necesario para hacer las cosas correctas, porque recordemos, claro, mi yo puede hacer muchas cosas, pero que son incorrectas. Para eso no necesito la ayuda de Cristo. La cosa es ir contra la corriente, es ir cuesta arriba, y eso ya no lo puedo hacer yo solo. Ir cuesta arriba es hacer lo bueno. Hacer lo bueno no está en mi naturaleza ni en la suya. Entonces ahí es donde yo necesito un poder que me impulse, y es el poder de Cristo Jesús. Ahora yo voy a ir actuando, yo lo voy a ir haciendo, yo voy a ir caminando. Dios siempre, por ejemplo, a Abraham Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, anda, tú camina.
yo voy a estar contigo, pero tú tienes que caminar. Así que lo importante es que Dios está dispuesto para darnos a nosotros el impulso. Sí, yo someto mi dominio, mi interés a Cristo Jesús, pero voluntariamente, luego yo actúo por el poder que Cristo ejerce en mi vida. Finalmente, pastor, como hemos destacado, y usted lo ha destacado muchas veces en estas semanas, esta carta fue dada en un contexto bastante difícil para la audiencia que estaba recibiendo este mensaje, un contexto que era complicado para ellos. Entonces, la lección también plantea una pregunta. Jesús nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo. Eso es un mandato, toma tu cruz y sígueme. Pero ¿cuál es la diferencia entre tomar la cruz de Cristo, o tomar la cruz como se nos invita, y someternos al abuso de los demás? ¿Hay diferencia? Bueno, tomar la cruz es lo mismo que crucificar el yo. Ajá. Cuando Jesús dice, toma tu cruz, porque muchas personas siempre he escuchado esta frase de que una persona dice, bueno, que mi cruz es mi esposa, Ajá. es mi esposo, son mis hijos, Sí. es mi jefe, es tal persona. Y es una enfermedad, es esto, es lo otro, esa es mi cruz, no tengo trabajo. Ok, pero realmente Jesús no está hablando de eso. Él dice, toma tu cruz cada día y sígueme. La cruz es el yo. ¿Qué era la cruz? Vayamos un poquito para explicar. Eso. La cruz era no cualquier instrumento, era un instrumento de tortura, con el objetivo de llevar a la persona a la muerte. Eso era la cruz para los romanos. Ahora, espiritualmente hablando, Jesús dice, tú toma tu cruz, o sea, tú vas a morir. ¿A qué? Al yo. Vas a renunciar al dominio de tu propia vida. No te vas a, eso que te gusta, no, yo me mando solo, no te vas a mandar solo. Vas a tomar tu cruz. Al tomar tu cruz, por supuesto, y usted dice, pero ¿esa es la única cruz que voy a llevar? No, es que cuando yo muero al yo, pero ahora yo me enfrento a todas las cosas en la vida. Puede ser un mal jefe, puede ser bueno, no quiero mencionar un mal esposo o lo que sea, familiar, aquí, allá. Ellos no son tu cruz es tu yo. Pero como ya está crucificado con Cristo, ahora te va a tocar aguantar algunas cosas de ellos. Pero, ojo, cuidado en llegar al punto de anular tu personalidad y tus derechos y dejar que también llegue al punto del abuso. No es eso lo que está diciendo. Hay un cierto punto de tolerancia. Claro. Por eso, si no, la Biblia no hablara de soportar los unos a los otros, claro, aquí y allá. Siempre hay un cierto punto de tolerancia, de sufrimiento, pero no al punto del abuso. Usted tiene que reaccionar, porque tampoco desea Dios que nosotros pues pasemos por esa situación. Muy importante estas reflexiones, porque recuerde, estamos destacando todos estos puntos porque estamos siempre en peligro de poder deslizar, y eso quedó claro en esta semana, y el peligro es latente, es grande, pero tenemos un ancla que es Cristo Jesús para poder sobrellevar todas estas circunstancias. Por eso necesitamos rendirnos por completo al Señor. Amén. Bueno, recuerde que Dios nos da la oportunidad de elegir, cuál vamos a ser nosotros, la generación del desierto, incrédula, que apostató, o vamos a ser como Abraham, que tuvo fe, que tuvo paciencia. A veces nos encontramos en una encrucijada, hermano Gerson, en la vida y no sabemos qué hacer, pero uno toma como su suerte. Yo le animo en este día, usted eche su suerte con Cristo Jesús, con paciencia, con perseverancia. Vamos a necesitar confiar en Dios, pero lo vamos a lograr por el poder de Cristo que nos da la fortaleza, y por eso vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas. Gracias porque aún las advertencias más serias de tu palabra siempre tienen una salida, una opción de arrepentimiento, siempre tienen un mensaje de esperanza, Señor, que es posible cambiar, es posible que podamos dar
un giro diferente al curso de nuestra vida. Señor, ayúdanos para creer, para confiar, especialmente ayúdanos para llegar al punto de rendirnos totalmente, de que tú seas no solo el Salvador de nuestras vidas, sino el Señor de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.